este vídeo vamos a ver cómo representar las gráficas, en concreto las rectas, de forma eficiente, es decir, sin utilizar tablas de datos, sin complicarnos demasiado de la vida, etc. En concreto, como digo, vamos a representar rectas. Recordemos que las rectas tienen una expresión general, que es la que tenéis aquí delante, es que y es igual a mx más n, donde m es lo que se llama pendiente de la recta, m es la pendiente de la recta y n es la ordenada en el origen. A n se le llama ordenada en el origen. ¿Qué representa cada cosa? Pues vamos a recordarlo. El recordar esto es fundamental para poder representar de forma eficiente las rectas, por eso lo estoy recordando. Pues podríamos tener que la pendiente podría ser de tres formas. Podría ser positiva, podría ser cero o podría ser negativa, o lo que es lo mismo. Cuando la pendiente es positiva, mi recta es creciente. Cuando la pendiente es negativa, hacia abajo, la recta es decreciente. Y cuando la pendiente es cero, la recta es constante. Es decir, este numerito de aquí, ese numerito de ahí, podría ser, por ejemplo, un 8. Tengo aquí atrás, tengo GeoGebra, con lo cual voy a representar una gráfica en la que m es 8. ¿Cómo sería? Creciente. ¿De qué forma? Tal como lo tenéis ahí. Vamos a hacerlo. Me voy a GeoGebra y lo hacemos. Ponemos, por ejemplo, i igual a 8x. Ahí no estáis viéndolo, pero va a aparecer, sí estáis viéndolo, perdón. Ahí tenéis i igual a 8x. Nos vamos al documento en PDF anterior. Tenemos aquí que esa es creciente. ¿Qué sería decreciente? Decreciente tendríamos el caso en el que, por ejemplo, en vez de m igual a 8, m igual a menos 3. Porque estamos diciendo que m tiene que ser negativo. Con lo cual va a ser decreciente y va a tener esta forma. Nos vamos a GeoGebra, borramos la anterior y escribimos ahora, por ejemplo, i igual a menos 3. I igual a menos 3x. Menos 3x. Porque la m está multiplicada por x. Es decir, insisto de nuevo, cuando la pendiente es negativa, mi gráfica, mi recta es decreciente. Y voy a recordar lo que es eso de creciente y decreciente, de forma sencilla. Cuando yo ando de izquierda a derecha, es decir, donde pone esta P, por ejemplo, hacia la A, de izquierda a derecha, será creciente si yo tengo que subir una cuesta. Y será decreciente si tengo que bajar la cuesta. ¿Vale? ¿Qué caso tengo intermedio entre creciente y decreciente? El caso de función constante. La función constante es aquella en la que m es 0. Si la m es 0, todo este término aquí no está. Y solo tengo i igual a n, un número. Por ejemplo, i igual a 2. Vamos a poner en GeoGebra i igual a 2, a ver lo que nos sale. Si yo borro el anterior y pongo i igual a 2, i igual a 2, espera un momentito, pero me he equivocado aquí una cosa. Bien, ahora, si ponemos aquí i igual a 2, ahí lo tenemos, i igual a 2. ¿Qué ha pasado? Pues el caso intermedio entre ser creciente, es decir, entre ir así, creciente, y ser decreciente, evidentemente es que ni uno ni lo otro es constante. Abrimos el nuevo documento en PDF, aquí lo tenéis, es constante, una línea horizontal. Recordad que es una línea horizontal. Bueno, pues esto es muy importante para poder representar las rectas de forma eficiente, es decir, la pendiente. ¿Qué es la n? Pues hemos dicho antes que la n se llama ordenada en el origen. ¿Por qué se llama ordenada en el origen? Porque ordenada, me voy a ir otra vez a GeoGebra, ordenada son los puntos que están en el eje Y. Es decir, el eje Y es el eje de ordenadas. Voy a quitar la gráfica anterior. El eje Y es el eje, de ordenadas, también se llama así. ¿Y qué sería el origen? El origen es cuando x es 0, este punto de aquí. Por eso la y se llama ordenada en el origen. Perdón, la y no, por eso la n se llama ordenada en el origen, porque va a ser un punto que corta en el eje y, ¿vale? De la recta. Me voy a ir otra vez al documento, lo vais a entender mejor. Aquí tenemos otra vez tres posibilidades. O n es 0, en medio, o n es positivo, o n es negativo. Son las tres posibilidades. ¿Qué ocurre si n es positivo? Pues mi corte con el eje y está en la parte positiva. Bien, si n es negativo, entonces mi corte con el eje y está en la parte negativa. Y si n es 0, el corte está en el centro. Hay que tener cuidado con una cosa. N no es un punto. Aquí lo tenemos. N no es un punto. Si alguna vez decimos punto, igual, incluso yo puede ser que lo haya dicho hace un momento, no lo sé. Si decimos que n es el corte con el eje y, realmente no está bien la expresión. El corte con el eje y es 0n. Es decir, el punto es coordenada x0, coordenada y n. ¿Bien? Ese es el punto. Entonces, en este caso,
¿Qué ocurre? Que esa n, como es positiva, pues tendremos, por ejemplo, 0, 7. Aquí tendremos, por ejemplo, 0, 0, porque corta en el centro exactamente. Y aquí donde corta mi gráfica y, perdón, mi gráfica en el eje y, en la parte negativa, pues por ejemplo sería 0, menos 3. Bueno, pues esto me da a mí posibilidad, teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada en el origen, de representar mi gráfica ya no solamente de forma eficiente, sino además de manera cualitativa, sin necesidad de representar números exactos. Me voy a ir a la página siguiente. Todo esto que tenéis aquí lo podéis leer vosotros tranquilos y tranquilas. Yo simplemente me voy a venir aquí, a esta tabla. Dice trucos para representar en cada caso. Vamos a ver, para yo saber representar en cada uno de estos tres casos, tengo que utilizar en cada vez un truco diferente. Con lo cual me tengo que saber muy bien la diferencia entre función constante, función lineal y función afín. Con lo cual lo voy a recordar. Una función constante, ¿cuál es? Cuando la m es 0. Cuando la m es 0. ¿Qué será una función lineal? Cuando la n es 0. ¿Y qué será una función afín? Cuando ninguno de los dos es 0. Entonces me voy a ir a la fórmula general que es esta de aquí. ¿Qué ocurre si esa m es 0? Si esa m es 0, ¿cómo queda mi gráfica? Estoy otra vez aquí a la izquierda. Pues mi gráfica no, mi fórmula. Quedaré como i igual a n, es decir, la m se ha ido. Y si i es igual a n, ¿cuál es el truco? Pues simplemente mi función constante va a ser una línea horizontal. Esa es la recta, una horizontal. Os lo he dicho antes. Entonces, ¿qué truco utilizo? Pues solamente voy a tener en cuenta el punto de corte con el eje Y. Claro, si yo pongo que la Y, perdón, lo he ampliado, no quería, pero bueno, está bien. Si yo pongo que la N vale, por ejemplo, 3, lo tenéis aquí, si la N vale 3, pues una función constante con I igual a 3, lo que tenéis aquí abajo, I igual a 3, será una recta horizontal que pase por 3. Y no nos complicamos más la vida. Es decir, aquí no tenemos que representar nosotros para nada una tabla de datos. Sería absurdo, porque todos los puntos siempre va a salir 3. Pongan lo que pongan la X, la Y siempre sale un 3. Lo está diciendo esto. De hecho, ¿dónde sustituyes X si no hay? No hay X. Entonces, ¿cuál es el truco de función constante? Simplemente me voy al punto de corte con el eje Y, que coincide con la ordenada en el origen, con el numerito de la ordenada en el origen, y trazo una horizontal. Siguiente tipo de recta, la función lineal. En la función lineal hemos dicho que n es 0. Si yo me vengo a mi función general y pongo que la n es 0, ¿qué me queda? Pues me queda igual a mx. Se ha ido la n. Cuando se va la n, el truco es el que tenemos aquí. Este es el truco que tengo que utilizar. Y es que mi gráfica, mi función, mi recta, va a pasar siempre por el centro. ¿Vale? ¿Qué quiero decir por el centro? Por ese punto de ahí. Nos lo podemos estudiar en memoria, pero lo ideal es que lo entendáis. ¿Y esto cómo se entiende? Sustituyendo ahí en la X un 0. Si en la X pongo un 0, a mí me da lo mismo que valga la M, ¿no? Por ejemplo, si la M vale 7, 7 por 0, la Y sale 0. Si la M vale menos 2 por 0, 0. Es decir, siempre va a pasar por el 0, 0, independientemente de lo que valga la M. ¿Y esto por qué? Porque la N es 0. Entonces, ¿cuál es el truco que tengo que utilizar? Que yo ya tengo un punto, el 0, 0. Y como en una recta, como para representar una recta, solo me hacen falta 2 puntos, pues da cualquier valor, el que tú quieras. Pero no vayas a hacer una tabla de datos. Por ejemplo, aquí he dado el valor cuando la x vale 1. Es decir, bueno, en esta gráfica, perdón, no lo he dicho, y igual a 3x, ¿no? Y igual a 3x, aquí he dado el valor de cuando la x vale 1. Si yo multiplico 3 por 1, me sale 3. ¿Vale? Es decir, con dar un valor es suficiente. Pero ¿puedo dar más valores para qué? No hace falta que des más valores. Con dar uno es suficiente. Une estos dos puntos y alarga. ¿Qué quieres dar más? Lo das si quieres, pero entonces no está siendo eficiente. Lo tenéis aquí, ¿vale? Lo de x igual a 1, entonces me sale igual a 3. Bueno, ¿y puedo dar otro valor que no sea 1? Claro, tú podrías haber dado, por ejemplo, el 2. 3 por 2, 6, y saldrá por aquí arriba. O uno negativo, el menos 1, por ejemplo. 3 por menos 1, menos 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el truco para la función lineal? Pues que siempre pasa por el 0, 0. ¿Cuál era el truco del anterior de la constante? Que siempre es horizontal. Me tengo que aprender estas cositas, ¿vale? Estas cositas. Y ahora, función afín. La función afín es aquella en la que ni m ni n son 0. Es decir, están los dos. Entonces, ni va a ocurrir que es horizontal, porque la m no es 0, ni va a ocurrir que cortan el centro. No ocurre ninguna de estas dos cosas. Me lo tengo que aprender.
Es decir, si yo veo una de estas dos cosas, entonces o m o n es 0. Si no ocurre ninguna de estas dos cosas, entonces ninguno es 0. Y si no ocurre ninguna de estas dos cosas, ¿qué le pasa a la gráfica? Pues que la recta corta en dos puntos en el eje X, en el eje Y. Es decir, tiene dos puntos de corte. Entonces, ¿cuál va a ser el truco ahora? Lo estáis viendo, lo tenéis delante vuestra. El truco va a ser calcular los puntos de corte, que lo sabéis del tema anterior, pero yo lo recuerdo. ¿Cómo se calcula el punto de corte primero con el eje OI, que es este de aquí? Pues haciendo que la X sea 0. Si yo hago que la X sea 0, pongo un 0 ahí, 0 por X, 0. ¿Qué me sale? N. Ah, ya lo sabíamos. Ya sabíamos, me voy a ir para arriba de mi grafiquita de aquí, ya sabíamos que cuando la X es 0, ¿qué me sale? N. Y eso que es lo que es la ordenada en el origen. Es decir, si yo pongo aquí un 0, me sale la I, N. ¿Y cuál es el punto de corte con el eje X? Con el eje X. Bueno, pues lo puedo hacer de manera algebraica con letras, pero en realidad a la hora de la práctica lo voy a hacer con números. Lo voy a explicar primero con letras y ahora abajo lo hacemos con números. El punto de corte con el eje OX va a corresponder a aquel punto en el que la I se hace 0, ¿no? Por eso yo he puesto aquí I0. Si yo pongo aquí ahora un 0 en esa I, me va a salir 0 igual a ¿qué? A mx más n. Si yo despejo, la n se va a la izquierda, me sale menos n, y la m va a pasar dividiendo. Con lo cual, ¿cuánto me sale x? Menos n partido de m. Es decir, el punto de corte con el eje OX va a tener como y un 0 y como x menos n partido de m. ¿Esto hay que aprendérselo de memoria? Absurdo. No hay que aprendérselo de memoria. Lo que hay que saber de memoria es que yo tengo que tener dos puntos de corte. En uno la x es 0, que es el corte con OI, y en el otro la y es 0, que es el corte con OX. Y ahora, esto lo aplicaré en cada caso cuando tenga números. Por ejemplo, nos venimos aquí abajo y yo he puesto la gráfica y es igual a 2x menos 4. Bien, pues si y es igual a 2x menos 4, ¿cuál será el punto de corte con el eje OI? Pues yo pondré que x sea 0 con el eje OI. Pues si yo pongo un 0 ahí, será 2 por 0, 0 menos 4. Por lo cual, ¿cuánto vale I? I vale menos 4. Claro, ya lo sabíamos de antes, porque esta es la ordenada en el origen. Va a cortar en la parte negativa del eje Y. Aquí tenemos el primer punto de corte, que es 0 menos 4. ¿Cuál será el punto de corte con el eje OX, que es horizontal? Pues aquel en el que I, ¿cuánto vale? 0. Es decir, si yo pongo un 0 aquí y despejo, no está hecho por paso, pero lo hacemos mentalmente, ponemos aquí un 0 y despejamos, el menos 4 pasa para allá como 4 y el 2 pasa dividiendo. 4 entre 2, 2. Es decir, me sale x igual a 2. Pues aquí tengo el otro punto de corte. Cuando la x es 2, ahí lo tenemos. Cuando la x es 2, ¿cuánto vale ahí? 0. Ahí tenemos los dos puntos de corte. Es decir, en una función afín en la que ni m ni n es 0, lo que hay que hacer para representarlo de forma eficiente y sin tabla de datos, por favor, sin tabla de datos, es calcular los puntos de corte. Entonces, la forma eficiente de calcular la recta es identificar de qué tipo de recta se trata. Voy a deshacer todas esas cosas que he subrayado, porque en el documento que os comparto, pues tenéis aquí abajo ahora una tabla que, bueno, que deberíais vosotros de interpretar. Yo lo voy a explicar un poquito. Bueno, la voy a explicar entera. La voy a explicar entera, pero de manera rápida, ¿no? Para que nos entendamos. Y lo que sí os propongo después es que hagáis estas actividades, ahora os lo digo. Pues bueno, ¿esta tabla en qué consiste? Yo he puesto aquí en esta columna valores de m. Aquí m es positivo, aquí m es 0 y aquí m es negativo. Si m es positivo, ahí se me ha bajado y se me ha vuelto a poner más chico. Bueno, está bien así. Si m es positivo, jolín, es que hago algo con el ratón que no sé muy bien lo que es ahora. Si m es positivo, vuelvo a decirlo, ¿cómo es la pendiente? Creciente. Es decir, si ando de izquierda a derecha, yo tengo que subir. Por eso estas tres gráficas, estas tres rectas, van hacia arriba, de izquierda a derecha, son crecientes. Si m es 0, ¿cómo es la pendiente? Pues la pendiente es constante, con lo cual ni sube ni baja. Tenemos aquí tres rectas horizontales. Y si m es negativo, ¿cómo es la pendiente? Pues decreciente. Es decir, si ando de izquierda a derecha, voy hacia abajo. ¿Por qué hay tres en cada caso? Porque va a depender del valor de n. Aquí n es positivo, ¿vale? Aquí n es 0 y aquí n es negativo. Entonces, ¿qué me va a marcar la diferencia entre cada uno de estos tres? La ordenada en el origen. Por ejemplo, nos fijamos en la primera fila.
en la primera fila todas las pendientes son positivas, ¿verdad o no? Pero ¿qué ocurre en esta celda de aquí? Pues como la ordenada en el origen es positiva, ¿dónde va a cortar mi gráfica? En la parte positiva del eje X, por encima de 0. ¿Qué va a pasar, sin embargo, en este de aquí? Pues como n es 0, ya os dije que cuál era el truco. Esa recta corta justo en el centro, en el 0, 0. Y aquí, como la ordenada en el origen es negativa, ¿dónde va a cortar? En la parte negativa del eje Y, ¿vale? Pendiente 0. Ahora estoy en la pendiente 0. Pues lo mismo, cuando mi ordenada en el origen es positiva, está en la parte positiva del eje Y, por encima. Cuando la ordenada en el origen es 0, coincide esta recta exactamente con el eje X, como estáis viendo, y cuando la ordenada en el origen es negativa, está por debajo de Y. Y esto mismo me lo llevo a la parte de abajo, el caso en el que la pendiente es negativa en la recta. Si la pendiente es negativa, tenemos tres casos. Un caso en el que cortan el eje Y por la parte positiva, ¿cuál será? Pues ordenada en el origen positiva. Otro caso en el que cortan el centro, y esa que corresponde a que la ordenada en el origen es 0, ¿vale? Sería una función lineal. Y el caso en el que la ordenada en el origen es negativa, corta la parte Y negativa. Bien, pues estos son los 9 tipos de rectas que nos podemos encontrar. Y aquí os he puesto todas las posibilidades. Para que veáis, os voy a representar una, sin hacerlo gráficamente, sin pintarlo. Os lo voy a representar de manera simbólica, mentalmente, quiero decir. Que os hagáis la idea. Si yo me fijo, por ejemplo, en la 7. Yo digo, ¿la pendiente cómo es? La pendiente es negativa porque pone menos 3. Entonces, ¿cómo será mi recta? Pues será una de estas tres. ¿Cuál de las tres es? Pues me fijo ahora en el 6. Me fijo en el 6. Es decir, la ordenada en el origen, ¿cómo es? Positiva. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Esta o esta? Pues va a ser la primera. Entonces, mi recta tendrá esta forma más o menos. Ahora sí la voy a representar en GeoGebra. Voy a poner en GeoGebra y es igual a menos 3x más 6. A ver lo que sale. Me vengo a GeoGebra y es igual a menos 3x más 6. Correcto. Me ha salido lo que yo esperaba que me saliese. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esto y esto se corresponde. Hay veces que será un poquito más inclinado o menos inclinada. ¿De qué va a depender? Del valor de 3. O hay veces que va a salir un poquito más arriba el corte o más abajo. ¿A qué se va a deber eso? Al valor de la ordenada en el origen. ¿Vale? Aquí tenemos pues una especie de resumen, cómo representar cualitativamente una recta sin necesidad de números, lo que acabo de decir. Y aquí en el documento que tenéis vosotros colgado en vuestra plataforma, tenéis este diagrama de flujo que es también un resumen. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo represento yo una recta? ¿Cómo sé yo cómo es una recta? Pues lo primero que me fijo es en su fórmula general, que es mx más n. Y me pregunto, ¿es la pendiente 0? Y digo, si la pendiente sí es 0, ¿qué es lo que tengo? Una función constante. Si la pendiente no es 0, ya no es constante. Ahora tengo dos posibilidades. O será lineal o será afín. ¿De qué va a depender? Del valor de n. Entonces la segunda pregunta ¿es n 0? Si n sí es 0, ¿vale? Si n sí es 0, tendré una función lineal. Aquí tenéis la fórmula. Y si n no es 0, tendré una función afín. Bueno, pues con esto yo creo que tenéis suficiente para poder... me han saltado ahí una serie de alarmas, no hay del calendario. He intentado quitar todas las alarmas, me ha salido eso, no tiene ningún problema. Digo que con esto tenéis suficiente para poder trabajar y hacer, aquí tenemos, y hacer estas actividades. Hacéis las nuevas actividades, me las subís a la plataforma y bueno, me preguntáis las dudas que tengáis. Pues espero que hayáis entendido todo y si no estoy para responderos. Hasta pronto.